Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva entrevista para el Comité de la Paz PEN Chile y en esta ocasión tenemos a la presidenta, nada más y nada menos que del Comité de la Paz. Ella es magíster en ciencias, mención en física de la Universidad de Chile. Ha trabajado en diversos temas, tales como la caracterización para un protocolo de calidad del cobre chileno y en la aplicación de modelos de física en neurociencia, pero también tiene una faceta literaria como poeta y ha participado en diversas antologías tanto en Chile como en el extranjero. Muchas gracias, Yasmín Navarrete, por esta entrevista del día de hoy. Gracias a ti por el espacio de conversación. Yasmín, como sabes, estamos en este recorrido por todos los miembros del Comité por la Paz de PEN Chile y una de las formas para poder divulgar a sus miembros es conocerlos un poco más. Nos parece muy interesante esto de que tú estudiaste física, neurociencia, pero también tienes esta otra fase de escritora. Nos hace recordar a Nicanor Parra como lo más cercano. Pero ¿cómo fue este proceso para ti particularmente, haber llegado a las letras? ¿Esto es antes de tomar la decisión de estudiar matemáticas o es en conjunto? Cuéntanos un poco. Eso llegó a mí como a los 7 años, en la casa de mi abuela. Yo me sentí muy profundamente conectada con la naturaleza y empecé a escribir poesía. Mm. Entonces, más que cualquier cosa, yo me considero escritora, y en Ah, particular de poemas, por la sensación que se genera en el género. Yasmín, ¿y qué es para ti la poesía? La poesía eh, es una manera de expresarse de forma orgánica y estética también. Y en esta conexión con la naturaleza que hablabas tú de los inicios de tus 7 años, ¿cómo tú te conectas con la naturaleza y de luego lo traspasas al papel? ¿Cómo es ese proceso? Es un proceso de integración, o sea, yo me siento en la naturaleza y no me siento separada de ella, por eso me entrega poesía de alguna manera. Oye, Cuan- claro, uno como científico siempre está analizando todas las cosas, pero cuando uno deja de analizar y empieza a sentir, hay una especie de integración que uno puede vivir dentro de la naturaleza, de sensaciones muy diversas. y esto después te llevó a elegir la ciencia como carrera Sí, profesional? justamente. Y por qué querías descubrir más allá de las sensaciones poéticas? ¿Querías ver el dato duro también? ¿Cómo fue Sí, esa decisión? quería entenderlo a partir de datos duros. Esa fue ¿cómo se llama? Mi motivación en un principio. Ya no tan solo sentirla, sino que analizarla ¿Y a qué y conclusión has entenderla desde llegado? esa parte. Siento que mucho más que analizar es ¿Mm? como sentir, canalizar la sensación. El análisis es súper importante porque es lo esencial también, pero uno parte desde una sensación, siempre estamos sintiendo. Mm, súper. Oye, y este estudio de la neurociencia, cuéntanos un poco qué significa estudiar neurociencia. Estudiar neurociencia significa acercarme desde la ciencia a lo que significa el cerebro y sus Mm. conexiones, Y en cómo este, percibe el ser humano. entonces en esta análisis científico del percibir del ser humano está también esto de la poesía. Sí, Súper. Oye, ¿cómo ha sido tu percepción, Yasmín, sobre las obras literarias o sobre los escritores en los últimos tiempos para Chile, sobre todo después del 18 de octubre del 19? sí, creo que ha sido ¿cómo se dice? Como una especie de explosión poética cultural. Se ha dado mucho que se han hecho
grupos de personas, de tertulias, de edición de poemas, que es lo que yo me dedico a escribir. Entonces realmente fue un punto de ebullición de las artes. ¿Había una falta de este mundo cultural antes del 18? Pienso que siempre estuvo, pero un poco más en la sombra, como que no salían muchas cosas a la luz de lo que uno podía hacer en la casa o con ciertos amigos. Ahora como que se externalizó, se hizo graffiti, se hizo arte. O sea, el arte salió a lo público, al espacio público. Claro, Súper, pasó de lo privado a lo generalizado, a lo público. súper. Yasmín, ¿y cómo llegaste a PEN Chile? ¿Cómo fue este inicio de PEN Chile? Fue un poco mágico porque yo estaba recitando en una librería y justo había gente que estaba interesada en escuchar mucha poesía y ahí me encontré con Jorge Ragal y me invitó a participar de PEN. Me dijo que ya tú te escribes este poema, ya tenía un libro publicado y entré a PEN, tenía las condiciones para poder entrar a PEN. ¿Y qué ha significado PEN para ti? PEN para mí ha significado como un lugar de desarrollo y de compañerismo, como que hay mucha buena onda en base a esta esencia poética y eso ha sido que se ha enriquecido desde distintas aristas una visión poética del grupo también. Yasmín, y en este Y yo proceso, quiero ¿cierto? confluir un poco en el tema de la paz. Claro, y en este proceso de encuentros con la escritura, al unirte a PEN, también este año has formado parte del Comité de la Paz. Pero ¿qué es el Comité de la Paz para todos y todas aquellas personas que no están interiorizadas con este tema? Sí, la paz no es un término trivial porque no significa ausencia de guerra, significa un estado de ser que es interno. Significa llevarse bien con uno mismo y proyectar eso al exterior. Significa saber ocupar bien el lenguaje en términos pacíficos, eliminar la violencia del lenguaje. Y claro que no es fácil porque cada uno tiene historias, sensaciones diferentes, significados diferentes frente a ciertos, no sé, pues, eventos o estímulos. Entonces, también es un concepto psicológico, ¿Qué significa pienso. eso, un concepto psicológico? Claro, porque tiene que ver con el bienestar físico y mental de las personas. Eh, no sé si tan así, pero te lo Claro. digo que representa la paz una especie de bienestar. Mm. ¿Y qué tan importante es abordar la paz, sobre todo hoy en Chile? Sí, de crear un lenguaje pacífico, así como estamos hablando de crear un lenguaje inclusivo, es Mm, la creación de un lenguaje pacífico. mm. ¿Has visualizado tú que no existe un lenguaje pacífico? O sea, no, yo no creo que no haya un lenguaje pacífico, pero depende de los códigos de cada persona. O sea, tú puedes ver en un lugar diferente que van a ocupar códigos que son violentos, a Mm, diferencia de otros lugares en donde se ocupan un lenguaje, una retórica protocolar. Entonces, claro. en el lenguaje se puede ver si hay paz o no, se puede hacer como una especie de test. El Comité de la Paz no es exclusivo de Chile. ¿Existen otros comités de la paz en los otros PEN del mundo? Y si hay algún ejemplo que tú nos puedas comentar al respecto. Yo no sé si existen, me imagino que sí, pero no sé realmente si existen otros comités de paz en el mundo. Ah, Lo y que yo sí sé es que, referente. por lo menos cuando viví en Francia, se hablaba mucho del arte de la retórica, Ya. que es como este hablar pacífico. Ellos son súper buenos en eso, como la politesse, ser bien
¿cómo se dice eso en español? Como tener un protocolo, o no protocolo, no sé realmente cuál es la palabra, pero en francés es poli, ser bien educado con las palabras. Mm. Yasmín, y en esta educación de la palabra para un lenguaje más pacífico de la sociedad, sobre todo una sociedad que está en un momento de decisiones, ¿cierto? La poesía, ¿cuál es el rol de la poesía en temas de la paz? Yo siento que el rol de la poesía es el de encontrar la voz propia, Mm, la voz que tiene de alguna manera metafísica, ya que estudié física, también estudié un poco de metafísica, pongámosle un poco más de eso, es como, es una voz interna, una voz del alma. mm. Para mí la existencia del alma es la existencia de la experiencia de uno mismo. Entonces, si uno encuentra su voz, yo creo que ese es un buen inicio para empezar a hablar en términos poéticos y pacíficos. Súper. Oye, Yasmín, ¿y cuáles son las propuestas que tiene el Comité de la Paz de Chile para la sociedad? Es lo que se viene para los escritores y escritoras? Yo creo que se vienen muchas sorpresas, pero una de ellas fue justamente generar como conocimiento respecto a la paz. Estamos todos aprendiendo finalmente. Mm, Encontrar esa definición, hacer divulgación de eso que encontramos, visibilizar también hechos no pacíficos, porque ahí nos estamos equivocando como sociedad si existen lugares que no sean pacíficos. Entonces, mucho también tiene que ver con la educación, también tiene que ver con la motivación, y para eso van a haber concursos, tertulias, etcétera. súper. ¿Y esto será para todos y todas los pertenecientes a PEN y más o solo para PEN Chile? ¿Cómo lo tienen Eso planeado? tenemos que decidir. Ah, Eso hay que decidir en alguna de las próximas reuniones. mm. Yo Yasmín, espero que sea abierto. Ujú. súper. Yasmín, y como referente de simbólico, quizás personaje, que consideras tú relevante para la sociedad chilena en un momento como el que estamos viviendo, que simboliza aquella paz o aquel mensaje de paz necesario y que nos puedas dar un real significado a nuestras vidas. ¿Hay alguno que tengas tú particularmente? Gandhi, por ejemplo, que fue un gran exponente de la paz, Mm, eh, eso para mí también representa que la paz tiene que ver con un acto intelectual. ¿Y, y qué otro referente más? Eh, es bien difícil decirlo, mm, pero creo que fundamentalmente Gandhi. Quizás podría mencionar a mujeres místicas como Juana de Arco, que ella también deseaba la paz del lugar donde vivía, mm, a través de un misticismo, no sé cómo llamarlo, pero su historia eh, está escrita así. mm. Oye, Yasmín, y en esta búsqueda, ¿cierto?, de la paz, tú hablabas en un comienzo sobre que la paz no era ausencia de guerra. Quizás sea muy complejo definir el concepto de paz y va a haber una cantidad increíble de definiciones sobre paz. Mistral una vez hablaba sobre la problemática de considerar la paz como un concepto maldito, porque muchas veces por nombrar la paz se mataban muchas personas. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva sobre los derechos humanos hoy en la actualidad? ¿Son fundamentales volver a reivindicar los derechos humanos como un estandarte de paz? ¿O ya se encuentra difundido lo necesario? Solo falta ponerlos en práctica. ¿Cómo visualizas tú la Eso. educación sobre los derechos humanos? Lo último que mencionas, que hay que ponerlos en práctica, porque ya tenemos teoría de los derechos humanos, tenemos teorías del lenguaje, de la retórica, Mm, más bien del lenguaje pacífico. Entonces, está la información, la manera es cómo vivirla. mm. ¿Y este cómo Y en eso hay vivirla? mucho trabajo que hacer.
¿Y cómo vivirla? ¿Cómo crees tú que se podría abordarla desde la educación? Es una educación ecosistémica, o sea, que involucre al ser humano en la naturaleza. Como la misma Gabriela Mistral postulaba incluso el premio por la paz Montessori, que diseñó una educación ecosistémica. ¿Nos podrías comentar un poco sobre esa educación ecosistémica? Es una educación que se basa en conocimientos de uno y la naturaleza. Está siempre en contacto con la naturaleza. Mm, Entonces, en esa sensación uno no se siente separado. Los problemas del hombre, de la psique del hombre, es cuando uno se siente separado de la naturaleza. Y mm, cuando nos olvidamos que también nosotros somos naturaleza. mm. ¿Por qué crees tú que ocurre esto de la separación del ser humano con la naturaleza misma? Yo creo porque en algún minuto tuvimos no sé si me estoy yendo en mucha bola, Mm, muy, ¿cómo decirlo?, histórica, pero quizás mm, probablemente la- eh, hubo un momento en que los fenómenos naturales fueron tan fuertes que nos sentimos medio traumados y nos mm, ideamos maneras de separarnos un poco de la naturaleza, porque la energía de la naturaleza es enorme. Nosotros mm, somos muy pequeños al lado de ella. mm, Y de ahí yo creo que apareció ese concepto de separación, mm, pero no es así porque somos naturaleza y estamos en ese nicho. mm. Siempre se ha considerado la ciencia con las humanidades como cosas como si estuvieran en disputa, pero tú lo has logrado, ¿cierto?, complementar. Esa conexión que lograste tú con la ciencia y las humanidades, ¿es algo que se ha perdido en la educación, sobre todo chilena? Creo que es algo que se perdió, pero está tratando de encontrarse de nuevo con mucha investigación que está saliendo al respecto. Mm, Ya los mismos actos poéticos son actos mm. de difusión. Entonces creo que vamos por buen camino. No soy pesimista. Súper. Oye, y esta idea, ¿cierto? Como para enlazar que muchas veces pensamos la paz, ¿cierto? Como concepto de no violencia, hablamos de los derechos humanos, eh, pero pareciera que hoy la paz está como ampliándose y sobre todo con conceptos como el medio ambiente. Y te lo menciono por la carrera, por la ciencia que puede estar involucrado contigo también, ¿cómo visualizas tú este concepto de la paz y también el medio ambiente? Sí, que sea una ciencia íntegra, Mm, que se desarrolle el hecho de que no todas las cosas son estrictamente racionales. Hay otra parte que es la emocional en la cual uno se involucra en el aprendizaje. mm, Y, y continuando esa línea, el aprendizaje de lo que es la naturaleza para entenderla y vivir conforme a sus ciclos. mm, No olvidamos que tenemos también una parte animal, no somos solo seres racionales, también somos mamíferos. mm. Muchas Y esa es gracias, mi visión. Yasmín. Muchas gracias, Yasmín, por estas reflexiones y por este sentir que conecta la ciencia con las humanidades y tu planteamiento que tiene que ver con la paz, con lo que tú estás ahora como presidenta del Comité de la Paz para liderar un mensaje, ¿cierto? No solo un mensaje simple que se lo pueda llevar al viento, sino que un mensaje que se concretice y que sea parte de este hacer, ¿cierto? Un hacer en la cotidianidad, ¿cierto? Ahora, no sé si tú puedes recitarnos un poema tuyo para ir conociendo un poco más de tu obra y de ti como persona. Sí, muchas gracias, me siento muy honrada con la entrevista. Y aquí, por supuesto, tengo un poema que se llama Respirar. Inhalo, exhalo, silencio, la vida a través de ello. Inteligencia cíclica que calma, inteligencia lineal que clama, reclama el verbo sin tono, y el ritmo nos separa. Así resuena el coro. ¿Del amor cuándo? La música nace del vacío. Omega cero, notas milenarias. Anoto el silencio, resuelvo su canto. Maravilloso, maravilloso, Yasmín. ¿Uno más? ¿Tendrás uno más por ahí? Como para cerrar. Sí, tengo uno. Ay,
De hecho, es el último del libro, así que lo tengo aquí al ladito. Se llama La tierra que siente. Amo la tierra porque es, más allá de no ser, lo que una idea pretende, lo que la tierra enciende, que siempre se abre inmensa, una madre eterna. La tierra es y las ideas no son, hasta que caen como bombas que explotan por no ser, no ver, no sentir en las entrañas del silencio. Darse cuenta de que somos tierra, darse cuenta de que tenemos el mundo en el cuerpo y el universo en nuestro cielo, en nuestra mente. Tantas estrellas como neuronas, tanto corazón como volcanes ardientes, fervientes por sentir en la expansión de una emoción, de la tierra que siente, del cuerpo que se encoge y las venas contraídas. Un mundo que teme cuando no humanos, cuando siente que no habla y calla toda esa energía dormida, en una explosión por no ver, no volver a nuestra tierra, no volver a nuestras venas. Maravilloso, muchas gracias, Yasmín. Muy maravillosos tus dos poemas. Y para culminar, si puedes dar un mensaje a todos y todas las escritores que nos están viendo y escuchando, que tengan relación con la paz y con la poesía y con lo que tú sabes. Sí, yo creo que podemos hacer la paz a través de la poesía. Tengo esa idea y creo que es posible. Muchas gracias. Entonces, a seguir ese camino. Gracias, Yasmín, por esta entrevista y espero que nos podamos volver a encontrar en una próxima ocasión. Y ahí nos estamos viendo y gracias por el espacio. Un gran abrazo. Nos vemos en una próxima entrevista aquí de En PEN Chile, el Comité por la Paz. Muy buenas noches.